En el solemne silencio de un juzgado madrileño, la criada, Sofía, esperaba sola y sin abogado la sentencia que la enviaría a prisión. El poderoso millonario, su acusador, Fernando de la Vega, la observaba desde el otro lado de la sala con gélido desprecio. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, se limitó a susurrar, con la voz entrecortada por la injusticia: «Soy inocente». Pero antes de que cayera el mazo, una voz infantil, aguda y llena de pánico, rompió la tensión. «Esperen, ella no lo hizo. Yo sé quién lo hizo». Todas las miradas se posaron en el niño de la primera fila, Leo, el hijo del millonario. Esa mujer en el banquillo era Sofía, el pilar en el que la familia de la Vega había confiado durante más de una década. Contratada como ama de llaves, se había convertido en mucho más. Tras la muerte de la esposa de Fernando, era quien dirigía el hogar, quien mantenía la casa en marcha y, sobre todo, quien cuidaba de los dos niños huérfanos. Tenía un vínculo especial con el menor, Leo, de 9 años, para quien era confidente, narradora, una figura de amor y estabilidad, en un hogar asolado por el dolor y la ausencia de un padre emocionalmente distante. El verdadero villano de la historia se sentaba en primera fila, con aspecto de ángel de luto. Marcos, el hijo mayor de 18 años, era el heredero perfecto a ojos de su padre, encantador, inteligente y popular, pero tras su fachada dorada escondía un secreto podrido: deudas astronómicas de juego con personas peligrosas. Desesperado cometió el crimen, robó un reloj de colección de valor incalculable a su padre, y para salvarse, cometió un segundo acto, aún más cruel. Plantó deliberadamente la evidencia en la habitación de Sofía, la mujer cuya integridad era tan incuestionable que la acusación en su contra sería devastadora e indiscutible. Fernando, el padre, actuó como antagonista secundario, cegado por la confianza en su primogénito y el dolor de la traición. El reloj robado había sido un regalo de su difunta esposa, lo que convirtió el crimen en una profanación de su memoria. Al encontrar la caja vacía en la habitación de Sofía, la mujer en quien confiaba plenamente, su dolor se transformó en furia vengativa. No solo quería justicia, quería castigo. Usó todo su poder e influencia, contratando a los mejores abogados y fiscales para asegurarse de que el ladrón traidor se pudriera en prisión, sin cuestionar jamás la perfecta narrativa que su hijo mayor le había presentado. El conflicto central, sin embargo, no se desarrollaba en el juzgado, sino en el alma del pequeño Leo. Lo había visto todo. Oculto, presenció el momento en que su hermano, Marcos, sacó el reloj de la caja fuerte y luego escondió la caja vacía en la habitación de Sofía. Su hermano mayor lo encontró y con crueldad manipuladora lo amenazó, no con violencia física, sino con algo mucho peor. Le dijo que si Leo decía la verdad, la vergüenza y la decepción romperían el corazón de su padre, que ya sufría tanto, y que la culpa de este nuevo dolor sería enteramente suya. Aterrorizado por el chantaje emocional y atrapado en un insoportable conflicto de lealtad, Leo optó por el silencio. Un silencio que lo consumió durante semanas, mientras observaba, desconsolado, cómo la mujer a la que amaba como a una madre era acusada, arrestada y llevada a juicio sin defensa. Él era la única llave para su libertad, pero usar esa llave significaría destruir a su familia. Atrapado entre su amor por Sofía y el miedo a herir a su padre, Leo permaneció en silencio. Un silencio que ahora, en este último momento, por fin había encontrado el valor para romper. Todo comenzó con el descubrimiento del robo. El reloj, una pieza de colección que había pertenecido a la difunta esposa de Fernando, desapareció de la caja fuerte. La furia y el dolor del millonario resonaron por toda la mansión. Para él, no solo era un objeto valioso, sino uno de los últimos vínculos físicos con la mujer que amaba. La violación de su santuario lo dejó ciego de rabia. Fue entonces cuando su hijo mayor, Marcos, con fingida preocupación, sugirió que revisaran las habitaciones del servicio. Fue una sugerencia envenenada, la segunda parte de su cruel plan, diseñado para llevar a su padre directamente a su víctima sacrificial. La trampa funcionó a la perfección.
En la modesta habitación de Sofía, escondida en lo profundo de un cajón, encontraron el estuche de cuero vacío del reloj. Para Fernando, la prueba fue irrefutable y devastadora. La traición provenía de la persona en quien más confiaba, la mujer que era el pilar de su hogar, la guardiana de sus hijos. El dolor de la pérdida se mezcló con la ira de la traición, creando un cóctel tóxico de venganza. Ya no veía a la leal ama de llaves de una década. Veía a una ladrona, una víbora que había acogido en su seno y que lo había apuñalado por la espalda. El enfrentamiento fue brutal. Sofía, completamente conmocionada, negó la acusación con todas sus fuerzas, pero sus alegatos de inocencia eran como susurros en un huracán. Fernando, cegado por el dolor y las pruebas, no la escuchó. La despidió en el acto, y en un acto de furia ejemplar, llamó a la policía. Quería que pagara, no solo por el reloj, sino por profanar la memoria de su esposa, por traicionar la confianza que había depositado en ella. Quería que el castigo fuera tan espectacular como la traición que sentía. El pequeño Leo lo observaba todo, paralizado por el horror. Vio llegar a la policía. Vio el rostro pálido y asustado de Sofía, la mujer que lo arropaba cada noche, siendo tratada como una criminal. Abrió la boca para gritar la verdad, para contarle lo que había visto. Pero entonces, al otro lado de la habitación, se encontró con la mirada de su hermano mayor. Era una mirada fría, una advertencia silenciosa que repetía la amenaza que le habían hecho. Si hablas, a papá se le romperá el corazón y será tu culpa. El miedo a herir a su padre, ya de por sí tan triste, era más fuerte, y Leo guardó silencio. El pequeño Leo está paralizado por el miedo y el chantaje emocional. Si fueras un niño en esta situación imposible, tendrías el valor de decir la verdad, aunque pudiera herir a tu padre. Comparte tu opinión. La batalla legal que siguió fue desigual y cruel. De un lado, el imperio de Fernando de la Vega, con sus costosos abogados e influencia. Del otro, Sofía, con un defensor público desbordado y sin recursos para llevar a cabo una investigación adecuada. Era una empleada acusada por un millonario. En la balanza de la justicia, su palabra pesaba como una pluma contra una tonelada de oro. Fue llevada rápidamente a juicio. Su condena era casi una certeza, un ejemplo del poder aplastante de los ricos sobre los pobres. Los días previos al juicio fueron una tortura para Leo. Vio a su padre, consumido por la furia de un justiciero, hablar con los abogados, decidido a obtener la máxima pena. Vio a su hermano, Marcos, hacer el papel de hijo compasivo, ofreciéndole un falso consuelo, y en su cama por las noches, Leo lloraba en silencio, aplastado por el peso de su cobardía. La mujer que amaba estaba a punto de ser arrestada por un crimen que no cometió, y la llave de la celda estaba en su boca, pero el miedo la mantenía encerrada. Llegó el día de la sentencia. En la sala, Leo vio a Sofía, más delgada, con la mirada perdida. Oyó al fiscal, pagado por su padre, describirla como una ladrona fría y calculadora, un monstruo de la ingratitud. El juez se volvió entonces hacia ella y le preguntó si tenía alguna última palabra. El susurro de Sofía, «Soy inocente», resonó por toda la sala y lo golpeó como un trueno. En ese instante, al ver la injusticia en su forma más pura y definitiva, su amor por la mujer que lo crió, finalmente se volvió más fuerte que su miedo, y supo que ya no podía permanecer en silencio. Tras el grito de Leo, la sala se sumió en el caos. El fiscal se levantó para protestar, y Fernando, mortificado por la interrupción, intentó jalar a su hijo de vuelta a su asiento. «Silencio, Leo, ¿qué crees que estás haciendo?» Pero el niño, con una fuerza inesperada, se liberó y permaneció de pie, con la mirada fija en el juez, una pequeña estatua de determinación en medio de la tormenta. La verdad, que había mantenido reprimida durante tanto tiempo, luchaba por salir a la luz, y no permitiría que la silenciaran de nuevo, ni siquiera su propio padre. Toda la sala contuvo la respiración, esperando a ver qué haría el juez. El amor está a punto de vencer al miedo. Si anhelas con todas tus fuerzas que el pequeño Leo tenga el valor de decir la verdad, demuéstrale tu apoyo dándole a me gusta a este video. Llenemos la barra de me gusta con esperanza para él. El juez,
Un hombre mayor, con décadas de experiencia interpretando la naturaleza humana, vio en los ojos del niño no una rabieta, sino auténtica desesperación. Había una verdad allí que luchaba por ser escuchada. Ignorando las protestas del fiscal, hizo un gesto con la mano. «El tribunal escuchará al niño», declaró con una voz que resonaba con autoridad. «Adelante, muchacho». Con las piernas temblorosas, pero con el corazón firme, Leo caminó hacia el estrado, pasando junto a la mirada atónita de su padre y la mirada fulminante de su hermano. Estaba a punto de traicionar a uno para salvar al otro. De pie ante el juez, con el rostro surcado por las lágrimas, Leo finalmente reveló su secreto. No miró a su padre ni a su hermano. Sus ojos se encontraron con los de Sofía y fue a ella a quien le habló. «Fue Marcos», dijo con una voz tenue pero cristalina en el silencio de la sala. «Lo vi. Se llevó el reloj de papá. Escondió la caja en la habitación de Sofía. La acusación directa contra el hijo perfecto, el heredero dorado, fue una bomba». Fernando, en primera fila, se quedó sin aliento, negándose a aceptar la traición que implicaban esas palabras. El juez, con voz tranquila, hizo la pregunta obvia. «¿Y por qué no dijiste nada antes, Leo?» Fue entonces cuando salió a la luz la segunda y más devastadora parte de la verdad, porque Marcos dijo, sollozó el niño, dijo que si lo contaba, papá se pondría triste de vergüenza y que sería culpa mía. La revelación del chantaje emocional, de la crueldad de un hermano usando el dolor de su padre como arma contra el otro, fue aún más impactante que el robo. Fernando se dio cuenta de que su hijo no solo era un ladrón, sino un monstruo. Para demostrar que no mentía, para darle a su historia la fuerza de una verdad irrefutable, Leo ofreció el último detalle, la información que solo un testigo presencial podía conocer. «No lo tiene consigo», dijo el chico, con voz cada vez más segura. Escondió el reloj. Está dentro del antiguo trofeo de golf en el estante de su habitación. La especificidad del lugar, un escondite tan improbable y a la vez tan preciso, fue el golpe de gracia. Ya no había lugar a dudas. El silencio en la sala era ahora el silencio de una verdad innegable que se revelaba. El mazo del juez no necesitaba caer. La verdad dicha con la voz de un niño valiente ya había demolido el caso, la familia y el alma de Fernando. Miró el rostro pálido y culpable de su hijo mayor, luego la inocente y agraviada figura de Sofía, y finalmente miró a su hijo menor, el pequeño héroe que sacrificó su paz para alcanzar la justicia. La justicia se había impartido en el tribunal, pero para Fernando, el verdadero juicio, el de su propia ceguera y su fracaso como padre, apenas comenzaba. El testimonio de Leo suspendió el juicio y dio inicio a una carrera contrarreloj. La policía acudió de inmediato a la mansión de Madrid y, tal como lo había descrito el niño, encontró el valioso reloj escondido dentro de un antiguo trofeo de golf en la habitación de Marcos. Acorralado y sin salida, el hijo mayor se derrumbó, confesando el robo, la trampa y el cruel chantaje emocional contra su hermano. En el tribunal, ante pruebas irrefutables, el juez declaró a Sofía inocente de todos los cargos y su honor finalmente fue restaurado. Se había hecho justicia, pero la verdad había dejado un rastro de destrucción en los corazones de la familia de la Vega. Las consecuencias fueron devastadoras. Marcos se vio obligado a afrontar las repercusiones legales de sus actos, y su vida de privilegios se desmoronó. Pero para Fernando, el castigo fue interno y mucho más profundo. Se vio obligado a afrontar una doble traición, la de su hijo, quien se había revelado como un criminal, y la de su propio juicio, que lo había llevado a una cruzada ciega y cruel contra una mujer inocente. El hombre que veía en el espejo era ahora un necio arrogante, un padre que no reconocía la verdadera naturaleza de sus propios hijos. La caída de su pedestal de certeza fue absoluta y dolorosa. Semanas después, Fernando llegó a la humilde casa de Sofía. El camino hasta su puerta fue el más largo y difícil de su vida. Sin su arrogancia para protegerlo, simplemente era un hombre avergonzado. No solo le pidió perdón, sino que también le ofreció una compensación económica que le cambiaría la vida. No como una forma de comprar su silencio,
sino como una pequeña muestra de reparación por casi destruir la suya. Y lo más importante, le rogó que regresara, no como una simple criada, sino como la principal ama de llaves de la casa y guardiana de Leo, el verdadero héroe de la historia. Pasaron los meses. El ambiente en la mansión de la Vega ya no era de furia, sino de una calma melancólica, de reconstrucción. En un jardín soleado, Sofía le leía un cuento a un Leo sonriente y relajado. Su vínculo, probado por el fuego de la injusticia, se había fortalecido más que nunca. Desde lejos, un Fernando más humilde y sabio los observaba. Seguía siendo un hombre rico y poderoso, pero ahora conocía el peso de sus propios defectos y el inestimable valor de la lealtad y la verdad. Estaba reaprendiendo a ser padre, guiado por el ejemplo del hijo que le había enseñado el coraje. La historia de Leo y Sofía nos enseña que la justicia no tiene precio y que la verdad puede surgir de la voz más pequeña y valiente. Fernando aprendió, a las malas, que la confianza ciega puede ser tan peligrosa como la malicia, y que a veces, para encontrar la verdad, debemos tener la humildad de escuchar el testimonio del silencio. ¿Crees que un niño puede enseñarnos las lecciones más importantes? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y comparte el poder de la verdad.